que me presentan así con tanta amabilidad, tengo la tentación de empezar diciendo una tontería o una banalidad para rebajar la expectativa, ¿no? Pero yo reconozco que mi mujer me reconoce más expertise en lo primero, pero voy a empezar, he optado por empezar con algo, no una obviedad, una aparente obviedad, porque parece una obviedad y luego no lo es tanto, ¿no? Que tiene que ver con la distinción de lo que es el bien vivir y con algunos conceptos que en estos momentos, si no obvios, por lo menos sí son muy evidentes, lo cual no quiere decir que los estemos manejando bien, ¿ya? Voy a compartir pantalla y, como digo, yo no lo voy a ver. Cuando estoy con la pantalla, yo no veo vuestras imágenes y no veo el chat, pero vosotros, si levantáis la mano, me para Manuel y me preguntáis, ¿eh? Porque, insisto, estamos muy en familia. Ya vamos a llegar a las cualidades, pero antes hablemos algo del tránsito por la incertidumbre. Vamos a ver si esto corre bien. Ya, ¿vale? Como digo, hay tres conceptos diferentes, porque siempre que hablo de bien vivir me responden sobre el buen vivir, y para mí no es lo mismo, ¿verdad? Porque para mí el buen vivir, como buen español que soy, es comer jamón de jabugo todos los días, ¿no? Me imagino que para un buen chileno a lo mejor es comer mucho erizo al matico, o no sé, o un buen barroluco, o lo que sea que os guste más por ahí, ¿no? O sea que es algo que tiene que ver con los sentidos y que nos llega de fuera, ¿no? El bienestar también es distinto, porque también el bienestar, como su propio nombre indica, es un estar bien en el ambiente. Por lo tanto, viene dado por el ambiente, por el entorno. Una sensación de bienestar que me puede venir, pues si estoy en la playa, en una puesta de sol, sentado mirando el Machu Picchu el Salto en Laja que hablábamos antes y tal, me puedo quedar tonto ahí mirando un rato, o una buena hoguera en invierno en una casita del sur, ¿no? Pero el bien vivir es un trabajo interior. El bien vivir es un concepto que se resume en eso, en aprender a vivir de dentro hacia afuera, ¿no? Y eso es trabajo personal, ¿no? Lo otro nos lo puede regalar la vida, el jamón de jabú o un viaje al sur de Chile, pero el bien vivir es trabajo personal independientemente de las circunstancias externas. Y para eso hay varios conceptos con los que tenemos que estar bien amigados, ¿no? Uno de ellos es la realidad, que tiene una serie de características. Hoy estamos viendo más que nunca que no responde a expectativas ni deseos, ¿no? Si respondiera a eso, pues no estaría pasando lo que está pasando, ¿no? Y sin embargo, pues hay mucha gente que sigue viviendo de la expectativa de esperar y de pedirle al mundo que sea como yo quiero que sea. La verdad es que la realidad es bastante rebelde y le da exactamente igual lo que le pidamos, ella va a seguir siendo la realidad. En estos momentos que estamos viviendo, más desconocida, más nueva y más atemorizante a lo mejor que muchas otras, no digo que siempre, no digo que toda la vida, porque yo he vivido momentos muy duros en mi vida y me imagino que cualquiera de vosotros también, aunque hayan sido personales, ¿no? Este tema es más notorio y es más importante porque es pandémico, ¿no? Pero no necesariamente es el momento más atemorizante de nuestras vidas. Pero en general sí. Estamos viviendo como en un entorno de niebla, ¿no? O sea, no vemos mucho más allá de este momento. Y lo que es cierto, por lo tanto, es que para intervenir en ella tengo que aceptarla. Avisé, que no se enoje nadie, avisé que iba a empezar por una obviedad. O sea, que esto sé que es una obviedad. Pero a veces las cosas obvias de concepto son las más difíciles de digerir y de actuar con ellas, ¿ya? Entonces, que todos sepamos que hay que aceptar la realidad para poder empezar a gestionarla no quiere decir que lo estemos haciendo, ¿ya? Lo cual va a demostrar un concepto que es muy interesante en el mundo del coaching y en el mundo del desarrollo personal, y es que los seres humanos no nos transformamos solo por saber las cosas, nos transformamos cuando sentimos diferente, ¿ya? Y cuando yo siento que acepto la realidad, entonces es cuando puedo sentir una liviandad que me va a permitir gestionarla de una manera diferente. Por lo tanto, el saber solo no garantiza nada. Otra realidad de la realidad, valga la redundancia, es que siempre ha sido incierta, ¿ya? El futuro siempre ha sido un escenario de incertidumbre. La única certeza que hay en el futuro es que nos vamos a morir. Pero esto, sabiéndolo siempre,
en unas condiciones normales hemos vivido pues con cierto grado de previsibilidad de lo que iba a pasar mañana, de lo que iba a pasar pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Igual que ahora yo puedo tener cierto grado de certidumbre, aunque sea muy grande, de que mi mujer me va a seguir queriendo mañana, pero la certeza absoluta no la puedo tener, porque ahí hay algún elemento que no depende de mí. Por lo tanto, tenemos que aceptar que vivimos y hemos vivido siempre en un entorno de incertidumbre, ¿ya? Pedirle certezas a la vida es pedirle a la vida que sea como yo quiero que sea. Y eso generalmente nos mete en mundos ficticios que no existen ni existirán, ¿no? Que son el mundo del hubiera y el mundo del debería, ¿no? El hubiera es el mundo que nos genera tanto resentimiento, porque si mi vida hubiera sido otra, si yo hubiera nacido en otra familia, en otro lugar, en otras condiciones económicas y tal. Y el debería, el hubiera es pedirle que el pasado tenía que haber sido como yo quería, y el debería que el futuro sea como yo quiero, ¿no? Y los dos son mundos ficticios, ¿no? Por eso el gran mantra de la aceptación, ahora os lo voy a contar. Y otra característica de la realidad que estamos viviendo en estos momentos es que también nos está confrontando de una manera fuerte con otro concepto que también ha estado siempre ahí, que es la vulnerabilidad. El problema es, y sabéis los que estéis más familiarizados con el mundo del coaching, sabéis que el mundo del coaching trabaja mucho la distinción fina, ¿no? Y el problema es que solemos, por ciertos defectos de aprendizaje, asimilar la vulnerabilidad con debilidad. Porque así nos educaron. Nos dijeron, si se notan tus emociones, no enseñes, no muestres, esconde. Y por lo tanto, construye el personaje. De hecho, lo que llamamos en psicología las emociones secundarias se diferencian de las primarias en que las primarias son emociones reales y las secundarias son fabricaciones que nos generan los adultos con la hipótesis de que así vamos a ser más queribles y más queridos. Sonríe porque vamos a entrar a casa de la abuelita. Sonríe. Y esas construcciones, que llamamos emociones secundarias, no son emociones reales, son emociones fabricadas, ¿ya? Pero hay personas que han vivido con ese cuento de que eso es lo que te protege, de que vayas muy desnudo emocionalmente por la vida, que si no es así, vas a hacerte muy débil porque vas a enseñar demasiado, ¿ya? Y la vulnerabilidad está muy lejos de ser debilidad. La vulnerabilidad lo único que nos muestra es que no somos omnipotentes. Nos recuerda que no somos omnipotentes. Somos seres poderosos, pero no omnipotentes. Entonces no podemos conseguir todo lo que queremos, ¿no? No está en nuestras manos, porque hay demasiados tipos de eventos en este mundo que no están en nuestras manos. Eso nos hace vulnerables, pero no nos hace débiles en lo más absoluto, ¿no? Por lo tanto, es muy distinto. Bueno, a veces se me olvida que ya lo tenía escrito, pero ya lo había dicho. Y por lo tanto, con todo esto, lo único que digo nos queda es aceptar la realidad, ¿ya? En los buenos y en los malos momentos. Aceptar la realidad cuando viene bien dada es mucho más sencillo, por supuesto. Y probablemente en estos momentos, que hay tanto nivel de dolor y sufrimiento y angustia y temor, es más importante hablar del bien vivir, porque ahora es cuando estamos realmente confrontados a que sea un trabajo personal, ¿eh? Cuando lo que viene de fuera no es tan bonito, lo importante es lo que sale de dentro, ¿ya? Y el gran mantra de aceptación que le enseño a mis alumnos, yo cuando tengo alumnos que me ven años después, algunos creo que solo recuerdan este mantra, ¿no? Porque yo creo que es mi gran aportación al mundo del coaching. Me van a enterrar con ese epitafio, yo creo. Porque lo digo en andaluz de España, que es más contundente que el castellano, ¿ya? El mantra de aceptación es lo que es. ¿Se entiende bien? Lo que es, y por consiguiente lo que no es, no es, ¿no? Y no ha lugar pelearse mucho con eso. Cuanto menos peleemos con eso, mucho mejor, porque entonces y solo entonces podemos empezar a gestionar. Voy rápido por aquí porque para los familiarizados con el mundo del coaching, perdón, voy a cerrar un momentito. ¿Cuántos tenéis noción del coaching o cuántos sois coaches o cuántos estáis familiarizados con el mundo del coaching? Así como Viviana, Claudio, María Cristina, que no te había saludado, hola.
María Rebeca, que te veo solo en la parte superior de la nuca. No sé si es que eres espía, agente secreto o algo. Ah, vale. ¿Eh? No, es que puede pasar. Y ya no veo más. Vale. Entonces, sí, claro, Manuel. Si digo algo que ya conocéis, esto del mundo Bica Buca es muy conocido, pero en honor a los que quizás no lo hayan oído, lo digo muy rápido porque en estos momentos viene a cuento. Y viene a cuento por algo que luego diré. El mundo Bica que nos está tocando vivir hoy es un mundo, se llama Bica en español y Buca en las siglas inglesas, que yo no conozco, perdón. Por eso, porque es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Nos ha tocado ese mundo. Bueno, pues nos ha tocado. Así es el siglo XXI. Y así es el siglo XXI por una razón en general, y es que hay diferentes velocidades. La velocidad con la que viaja hoy en el mundo, el mundo tecnológico es una velocidad exponencial. Hoy en día, cada día prácticamente está surgiendo un invento capaz de cambiar el mundo por completo. Cada día casi. Sin embargo, la velocidad del desarrollo personal y la velocidad del mundo regulatorio, del mundo ecológico, por ejemplo, y la velocidad del mundo social relacional es muchísimo más lenta. ¿Ya? Entonces, eso nos mete en una enfermedad exclusivamente humana que es la prisa. Y la prisa mata. ¿Ya? Algo falla directamente en un mundo que tiene una esperanza de vida de 80 años y se muere a la gente a los 40. Algo está fallando, algo no estamos haciendo bien. Incluso en el primer mundo, en las llamadas sociedades del bienestar y todo eso. ¿Ya? No hay ningún animal que viva en la prisa. Otra cosa muy distinta es ir deprisa. ¿Ya? Y como tenemos esa sensación a veces de vivir en la prisa y no llegar, pues eso también nos va a generar mucha frustración. ¿Por qué digo complejo? Porque es complejo. El mundo de nuestros padres a lo mejor era más duro, pero era más sencillo de comprender y de vivir. Las cosas eran más sencillas. Hoy el mundo es complejo, ¿ya? Y en esa complejidad necesitamos, sin embargo, intentar quedarnos con la esencia. Y la esencia sí puede ser sencilla. Dentro de la complejidad, la esencia puede ser sencilla. Vamos a ver si dentro de esa sencillez nos quedamos con... o puedo tocar algún concepto que tenga que ver con eso. Fijaros, hasta el parón de este confinamiento, de este COVID, de esta pandemia, ha sido apresurado, ha sido con prisa. No ha sido un frenazo, ha sido un choque de trenes. O sea, fue de la noche a la mañana en el mundo. Entonces, claro, un choque de trenes tiene heridos y tiene damnificados y tiene muertos y tiene daños colaterales. Por supuesto, hasta eso lo hemos hecho con prisa. Y ahora, en España y en los países que ya están saliendo del confinamiento, está habiendo rebrotes porque la gente de nuevo sale con prisa otra vez a abrazarse, a trabajar, a hacer fiestas, o sea, sin comprender que a lo mejor hay que empezar a vivir en un ritmo distinto, que no es lentitud, que es agilidad, que es distinto. La prisa y la agilidad son distintas. Porque la prisa lo que hace es que nos descoordina el eje de coherencia, el eje de congruencia del ser humano, que es pensamiento, emoción y acción. Y sin embargo la agilidad no, la agilidad requiere absoluta coordinación de todo el cuerpo, ¿no? Entonces una cosa es ir ágil por la vida rápidamente y otra cosa es ir con prisa. No olvidemos que el 80% de los accidentes caseros suceden en las cocinas, porque hoy el 90% de la gente que cocina, hombres y mujeres, cocinan con prisa, cocinan porque tienen muchas otras cosas que hacer. ¿Ya? Entonces estoy pensando en la reunión de la tarde, emocionalmente enojado con la reunión que salió mal ayer y manejando una sartén de aceite hirviendo, ¿no? Entonces pues pasan cosas. O sea que hay accidentes y graves. Pero es por eso. Cuando alguien está cocinando con pasión, cocinando porque ama cocinar, el nivel de siniestralidad es muy pequeño. En las cocinas profesionales hay muy pocos accidentes, y sin embargo van mucho más deprisa que podemos ir nosotros, ¿no? O sea, yo cuando veo a un cocinero cortando verduras me asusto, ¿no? Porque siempre creo que se va a cortar un dedo, ¿no? de la prisa que lleva, de la rapidez, ¿ya? Por eso decía que en estos momentos y en esa prisa el mundo está afrontando 3 crisis importantes. Es la primera vez en la historia de la humanidad que realmente estamos afrontando una crisis ecológica que nos puede abocar
al fin de la existencia humana en la Tierra. No digo al fin de la vida, porque lo que está en cuestión es el fin de la raza humana, no es el fin de la naturaleza. La naturaleza se recuperará sola 50 años después de que no haya humanos en la Tierra, si es que llegamos a ese punto, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando de nosotros, de nuestra propia existencia. Y ahora hay estudios que marcan que el punto de no retorno está en torno a 2030, como no revirtamos realmente la cosa. Pero también en ese mundo tan acelerado hay una crisis relacional y hay una profunda crisis personal. En los niveles de depresión y de suicidio se han multiplicado por miles respecto de hace 50 años, ¿ya? Los niveles de suicidio y de depresión infantil, hace 50 años no había prácticamente estadísticas ni casos, ¿ya? Luego nos prometieron una vida mucho más cercana al bienestar y no es así, no estamos viviendo mejor. Estamos teniendo más cosas, estamos accediendo, pudiendo hablar ahora con gente de mi querida Chile, pero no estamos viviendo mejor en ese mundo que nos prometieron. Nos engañaron con muchas cosas, ¿ya? Los griegos tenían dos palabras para el tiempo, una es el tiempo cronológico de reloj y otra es el momento. Y desde niños nos educaron así en la responsabilidad y eso, en que el tiempo es oro, ¿no? Uno de los grandes mantras que nos han fastidiado la vida, ¿no? Porque siempre digo que hubiera sido de nuestra vida si nos hubieran dicho el momento es oro. Este momento es oro, ¿ya? El que viene después también es oro. Lo que hagamos después, cuando terminemos este encuentro, ¿ya? Y si el momento no es fácil y es difícil de vivir, recordar que es momento, que también pasará. O sea que si puede ser oro, lo gozo, y si es buen momento, lo gozo, y si no es buen momento, lo gestiono para que pase antes. Pero en realidad vivimos una sucesión de momentos presentes, ¿ya? Pero si queremos vivir en el cronos, ya siempre hay una cierta ansiedad, y la ansiedad es la emoción que se deriva de querer que el minuto que falta, el minuto de después, llegue ya. No sé si me explico. Eso es la ansiedad, ¿no? Es decir, que pase ya, ¿eh? Y cuando estoy diciendo que pase ya el minuto que viene, no estoy viviendo este. Se me está olvidando vivir este, ¿vale? Así que vamos a hablar un poquito del poder que sí tenemos, ¿ya? Y el poder que sí tenemos, en el caso de este niño, alcanza a saber dónde está plantado, qué está pisando, cómo lo está pisando, y hasta llega, su mirada llega hasta la primera curva de la carretera. Luego ya no vemos, ¿vale? Por lo tanto, no podemos pretender controlar nuestra vida. Cuando yo oigo hablar de que somos constructores de futuro en algunas charlas, la verdad que me enojo un poquito, ¿ya? Porque, insisto, sobre el futuro tenemos poco control. Seremos diseñadores del futuro. Este edificio de ahí, alguien lo tuvo que diseñar sobre papel, pero en realidad somos obreros de presente, todos los días de nuestra vida, ¿ya? Y el obrero a veces no tiene ni idea de lo que está construyendo, ¿no? O sea, al poner un ladrillo no tiene conciencia de lo que va a salir luego cuando ponga toda una sucesión de ladrillos, y menos todavía si está haciendo los cimientos. Y sin embargo, lo más importante para que ese edificio no se caiga son los cimientos, lo que no se va a ver. Por lo tanto, somos constructores de presente, diseñadores de futuro. Sí, para eso están los sueños, pero lo que estamos construyendo es momento tras momento de nuestra existencia. Y siempre ha habido tres niveles en esa existencia. Cuando la realidad y la vida ha sido más tranquila y más relajada, pues a lo mejor no siempre hemos sido conscientes de que había estos tres, pero siempre han estado ahí. Que es el plano de la mera supervivencia, el plano del vivir conmigo, del vivir hacia adentro, del sentimiento de si vivo bien o no vivo bien yo. Y el plano del convivir, porque somos seres relacionales, ¿ya? Pero ojo, esto es importante porque ahora están los tres muy presentes. Y en los tres ámbitos podemos estar teniendo comportamientos funcionales o disfuncionales, más adaptativos o menos adaptativos. Y esto sí está en nuestra mano. ¿Qué hago yo para sobrevivir en este momento? Pues lo disfuncional, pues eso, aquellas compras locas de los primeros días, ¿no? Fue con la foto del papel higiénico porque fue famoso en España, ¿no? Fue lo primero que se agotó en todos sitios y la gente compraba millones de rollos, aunque el tipo que venía detrás se quedara sin ninguno. Digo, bueno, no me importa lo que haga usted con su trasero, pero yo quiero mi papel para mí solo, ¿no? O sea, una cosa así muy poco solidaria, ¿no? Sin embargo, podemos estar pues cumpliendo todas las normativas, todas las regulaciones de precaución, etcétera, etcétera, y es lo que está en mi mano hacer para sobrevivir en este momento, ¿ya? Ahora, para vivir, pues puedo estar en la angustia, en la prisa, en el enojo, bueno,
en todo eso, o puedo aprovechar para leer, hacer yoga, mindfulness, un curso, una charla como esta, en fin, algo que sea bueno para mí, que me haga decir, hoy ha sido un buen día, ¿de acuerdo? Lamentablemente, igual que hay mucha gente que sí está descubriendo en este confinamiento y en este parón de velocidad, a lo mejor, que puede tener tiempo para muchas cosas que antes no tenía, también no es menos cierto que están creciendo las estadísticas de violencia intrafamiliar enormemente por eso, porque dentro de las cuatro paredes y sin poder salir, los problemas o las virtudes se acrecientan, ¿ya? Y en el plano el convivir igual, se puede estar discutiendo todo el día o manipulando a los amigos para ser la víctima perfecta, quejándose todo el día, llorando, etcétera, etcétera. O podemos estar en el ayuda, en el apoyo, en la contención, en la solidaridad, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, aquí suelo contar una pequeña anécdota de un discípulo que le pregunta a su maestro, maestro, estoy desanimado, ¿qué puedo hacer para animarme? Y le dice el maestro, anima a otros, ¿no? Y en estos momentos, digo, la solidaridad, la carga, la ayuda, el apoyo, la contención, es un regalo en sí mismo que nos genera también altas dosis de bien vivir. Y todo eso sí está en nuestra mano. Pero hay que diferenciar una cosa. Aquellos que hayáis pasado momentos duros en vuestra vida, lo sabéis perfectamente. Las cualidades que a veces me permiten sobrevivir no van a ser las mismas necesariamente que las que me permiten vivir y convivir. Para sobrevivir, yo tuve una infancia también dura, pues el odio, la rabia, el rencor, el resentimiento puede ser una energía que me permitan sobrevivir. La pelea, la lucha, la energía sí, pero para vivir y convivir no me van a valer. Entonces tenemos que aprender a diferenciar, ¿ya? Así que es momento de tomar una decisión. Es de que yo cuando le pregunto a mis alumnos esto, la respuesta es una pregunta que parece retórica, pero en la realidad no es tan retórica, ¿ya? Si yo les pregunto si en el partido de su vida de qué quieren jugar, pues algunos me dirán portero, delantero, defensa, pero nadie quiere jugar de pelota, ¿estamos de acuerdo? Y sin embargo hay mucha gente que vive toda su vida siendo la pelota del partido de su vida, porque va a ir siempre allá donde la última patada le da. Si la patada lo mete a gol, pues está contento, ese día está contento, pero si la patada lo lleva a la grada o lo que sea, no. No, claro que queremos jugar nuestro partido. Todos los jugadores de fútbol que yo conozco salen todos los días a la cancha con ganas de jugar su mejor partido. No todos los días les sale, pero todos los días salen con esa intención. Porque si salgo al campo ya quejándome del suelo, del árbitro, del público, de la lluvia, del clima, del contrario, del tal, es imposible que me concentre en el partido, ¿no? Por lo tanto, salgo a jugar y luego veremos qué sale, ¿eh? Eso ya no todo está en nuestra mano, ¿no? O sea que, ¿de acuerdo? Así que para empezar a gestionar nuestro propio liderazgo, tenemos que comprender una cosa que en estos momentos también es importante y es generadora de otra distinción que para mí es muy relevante con el bien vivir, ¿ya? Y es que tenemos que gestionar primero intangibles. Todo lo verdaderamente importante es intangible. Todo lo esencial es invisible a los ojos, como decía el amigo del Principito, ¿ya? Porque está en la raíz y la raíz no se ve. Por eso en estos momentos donde el apego físico no es posible, comprender que es más importante el arraigo que el apego. Porque el arraigo, que viene de raíz, sí nos permite la libertad en la superficie de volar cada uno por nuestro lado. Pero el apego es una cárcel. Y puede ser apego a personas y entonces ahora sufro mucho porque no te tengo aquí a Manuel para darte un abrazo y entonces sufro porque, ay, esta maldita realidad, ¿ya? O podemos estar muy arraigados, como yo tengo a mis hijos en España, pues y acabo de ser abuelo el sábado pasado, así que no conozco a mi nieta de nada más que de foto, pero ya me siento muy, muy profundamente arraigado con ella. No sé cuándo la veré, ¿de acuerdo? Pero si viviera en el apego estaría sufriendo. En vez de disfrutar de ser abuelo, estaría pues bastante bajoneado porque no estoy allí. Puede ser apego a personas, puede ser apego a lugares, puede ser apego a creencias, puede ser apego a cosas materiales, ¿no? Cosa que hemos descubierto ahora también, por ejemplo, eso, que muchas cosas a las cuales a lo mejor estábamos apegadas, pues no eran tan importantes, ¿no? Entonces, todo lo que es tangible en este mundo, en algún minuto anterior ha sido intangible. Dime, Manuel.
Ayuda si abres tu micrófono. Ahora. Dime. Manuel, no te oigo. No te estamos oyendo ahora. No sé qué pasó. No. A los demás sí. ¿A mí me oís bien? No va a ser que lleve media hora hablando. Vale. Pues escríbelo. Pero algo hay en tu... ¿Sigo? Si no hay preguntas, sigo y luego vamos conversando. ¿Os parece? Así que insisto, todo lo tangible, o sea, esta taza tuvo que ser imaginada por alguien. Todo logro humano ha sido primero imaginado, diseñado, dibujado, lo que sea, ha sido antes intangible. ¿Y qué es lo intangible? Pues los pensamientos, las emociones, las creencias, o sea, lo que realmente luego va a ser causa de todo lo que sale fuera, de todo lo que es tangible, ¿ya? Pero como somos también seres, digo, relacionales, la gestión de los vínculos va a ser fundamental. Un estudio de Harvard demostraba que las personas felices se caracterizaban todas por haber construido vínculos poderosos en su existencia. Y los vínculos poderosos suelen ser vínculos con mucho arraigo y poco apego. Es decir, esas relaciones que no se pueden ver afectadas ni por el tiempo ni por la distancia. Si además estamos cerca y nos podemos dar un abrazo, mucho mejor, porque es muy agradable, claro que sí, darse un abrazo. Pero si no podemos, eso no va a afectar a mi vínculo contigo, ¿ya? Y como somos seres relacionales y en la relación humana conlleva el conflicto, una gestión funcional, ecológica, emocional de los conflictos va a ser fundamental para que esos vínculos puedan gestionar sus conflictos sin deteriorar el propio vínculo, la naturaleza del propio vínculo. Por lo tanto, son 3 territorios sobre los que trabajar, ¿vale? Pero vamos a ver cualidades que yo en este momento de pandemia considero que, si no son nuevas, son mucho más importantes que antes, mucho más relevantes. Y quiero mencionar 4, que son la esperanza, la presencia, el carácter y la confianza. Y luego termino con las 5 cualidades que para mí son básicas del bien vivir. Hay una que se repite aquí. Y ahí termino y charlamos. ¿Os parece? Bueno, espero que os parezca porque lo voy a hacer igual, así que ojalá os parezca bien. Sobre la esperanza, decir eso, que la esperanza es la certeza de posibilidad. No tenemos certeza en el futuro, pero si yo tengo la certeza de que hay posibilidades, entonces y solo entonces puedo tener esperanza. Y en estos momentos es más importante que nunca. Fijaros que yo durante mucho tiempo, hablando de los virus emocionales más tóxicos, que son los virus DES, ¿no? Casi todos los DES menos el desarraigo, menos el desapego, perdón, la desilusión, la desconfianza, todos los virus DES son virus antirrelacionales. Y durante mucho tiempo decía que el más peligroso y grave de todos era la desesperación. Más que la desesperanza. Y hoy me estoy dando cuenta que es al revés. La desesperación es la sensación de que en este momento no encuentro salida y entonces estoy ahí muy desesperado, pero la desesperanza es el abandono de toda mirada de posibilidad. Súper claro, no, se puede mover bien en un mundo de más neblina. Porque Václav Havel, que fue presidente el último presidente de Checoslovaquia Unida y el primero de la República Checa, y estuvo también 18 años en la cárcel, un poco un personaje similar a Mandela, y era dramaturgo, escritor. Él decía que la esperanza no es un estado de ánimo, es un estado de ánima. Y esto me pareció genial, porque es una forma de estar en el mundo. Y eso cuando lo dice un Mandela, cuando lo dice un tipo como Václav Havel, que ha estado 18 años en la cárcel, entonces dice, ¿y yo no podré hacer algo así? O sea, que decir, mantener la esperanza de posibilidad, sin certezas. Pero creo que detrás de esto puede haber cosas buenas también. Van a llegar cosas buenas también. O por lo menos yo voy a trabajar haciendo mi 100% de lo que sí depende de mí para que lleguen esas cosas.
Porque en la vida hay tres tipos de eventos, ¿no? Los que dependen de mí, los que dependen de cualquiera de vosotros, que ya no dependen de mí, y los que dependen de la naturaleza, como estamos viendo. Por lo tanto, si yo solo tengo poder y control sobre los que dependen de mí y no controlo lo que depende de vosotros y lo que depende de la naturaleza, no puedo tener certezas de nada, porque mi poder alcanza un 33% de los eventos de esta vida. Pero no es un, como hemos visto antes, no es un poder pequeño, es un poder muy grande, ¿ya? Pero que para poder mantener esperanza en la incertidumbre, tiene que ser eso, un estado de ánimo. Porque si es un estado de ánimo, en algún minuto se va a pasar, en algún minuto se va a terminar, ¿ya? Lo más importante de estos 4 meses de pandemia ahora mismo es el desgaste. Quizás el primer mes fue el desconcierto, la rabia, el tal, no sé. Luego la gente como que pasó un tiempo de acostumbrarse y ahora lo más importante es el desgaste que pueda estar produciendo. Que la gente piense esto ya no va a cambiar nunca, esto solo nos lleva a... Por eso insisto que hoy me parece más peligroso la desesperanza que la desesperación. La desesperación es más momentánea. Algo también muy importante en estos tiempos donde la presencia física no es tan posible es mantener la presencia. Hoy digo, tenemos que aprender a abrazar con las palabras lo que los brazos no alcanzan. Y podemos aprender a eso. Estamos aprendiendo a hablar en online, estamos aprendiendo a decirnos cosas maravillosas en online, estamos aprendiendo a dar talleres, cursos, a hacer muchas cosas en la distancia. Y sin embargo, por eso el concepto que a mí me importa es la presencia en la ausencia. Hay personas que con su sola presencia llenan el entorno, el clima, el ambiente de una paz o de una serenidad, ¿no? Eso siempre lo decían de Mandela, por ejemplo, ¿no? Lo decía Morgan Freeman cuando fue a conocerle para hacer la película Invictus. Morgan Freeman fue a conocerle porque el único requisito de Mandela fue que el papel lo hiciera Morgan Freeman. Y Morgan Freeman cuenta eso. Yo estaba esperándole en una sala y sale Mandela y dice, me agarra así los brazos diciendo, ay, don Morgan o don Freeman, no sé cómo le llamaría, ¿no? Don Morgan, ¿cómo está usted? Y dice, me tocó y sentí una corriente, pero eléctrica, una brutal por todo el cuerpo que me dejó en un estado de absoluta paz y serenidad, sin hablar. Esto hay gente que lo hace con el tacto, hay gente que lo hace con la palabra, hay gente que lo hace con el abrazo, hay gente que lo hace... Pero si ahora el abrazo no puede ser, es un mecanismo, pero no es el único. Entonces podemos estar... Es más, si esa presencia nos llega a seguir sintiendo la presencia de la ausencia de los seres que sí se han ido, de los seres ausentes, y yo aprendo incluso a sentir su presencia acompañándome, si sois religiosos como ángeles, si no como energía, lo que sea. Puedo empezar a conversar con ellos. En términos de coaching, la conversación con los seres ausentes es una conversación interior, porque es una conversación de corazón, del alma. Pero si yo lo hago y escucho bien lo que me contestarían, empiezo a poder conversar pues, con mis padres, que se murieron hace 50 años, por ejemplo. Y en esa época, justo, yo era un niño, cuando se habían muerto mis padres, yo leí un poema de Miguel Hernández, que es un poeta español que luego cantó maravillosamente Serrat. Tiene todo un disco dedicado a Miguel Hernández. Y Miguel Hernández era un poeta, pastor de ovejas analfabeto, y en el primer año de la Guerra Civil lo metieron en la cárcel y murió en la cárcel, muy, muy pobre. Y allí se le murió su mejor amigo, Ramón Sigé. Y escribió una elegía a Ramón Sigé, que digo, la canta Serrat, y dice eso, el primer verso dice eso, en Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigé, con quien tanto quería. Os puedo asegurar que yo leí estos versos con 14 años, ya era huérfano, estaba en un internado, solo. Los fines de semana se iba casi todo el mundo, y yo estaba solo, en una montaña, imaginaos una montaña del norte, estaba nevado en enero y tal, y empecé a llorar, sin saber por qué. Pero fíjate, lo que puede cambiar una preposición. No es a quien tanto quería, es con quien tanto quería. Y yo sentía que ahí había algo poderoso, no entendía. Que de alguna manera intentaba conectarme con mis padres ya fallecidos. Y hoy lo puedo articular mejor. Hoy creo
que querer con es mucho más potente que querer a. Porque querer con me mantiene unido en la presencia y en la ausencia. Con mis padres, o puedo querer con Manuel, y querer con mi mujer significa en una unidad. Y entonces, y solo entonces comprendo que el amor es aceptación también. Y el amor es aceptación de la imperfección, porque somos seres imperfectos. Y que amar la imperfección ajena requiere altas dosis de generosidad. Y que amar la imperfección propia requiere altas dosis de humildad. Pero solo desde ese amor a la imperfección puedo pedir perdón, sintiéndome merecedor de seguir siendo amado, y puedo perdonar, o debería poder perdonar con la misma agilidad con la que yo pido perdón. Cuando yo le hago daño a alguien que quiero, lo primero que quiero es que me perdone para que me siga queriendo. Y sin embargo, cuando otros me hacen daño a mí, a veces nos cuesta años perdonar. Y ahí hay una incongruencia también que tiene mucho que ver con nuestras deficiencias para el bien vivir. Así que la presencia es sentirse con el otro, no a el otro, para el otro, por el otro, con el otro. Para mí eso lo cambió todo, esa preposición. Sobre el carácter, y pongo esta foto porque siempre digo que un ser humano se ahoga igual 5 milímetros por debajo del nivel del agua que tocando fondo, ¿ya? Y a veces estamos en esa raya de la superficie y no somos capaces de pedir ayuda, ¿de acuerdo? Y gastamos nuestras energías en querer hacerlo todo solo, sin pedir ayuda, sin hacer nada, ¿no? Sin embargo, a veces cuando aceptamos la vulnerabilidad y decimos, contra esto no puedo luchar, y nos dejamos caer, esas energías que no gasto me sirven para, tocando fondo, darme impulso y salir cuanto antes, ¿ya? Por eso en estos momentos es muy importante también darse esos momentos de permiso de estar mal, ¿eh? A pesar de todo lo que he dicho, que no sirve el enojo, que, bueno, pues hoy estoy enojado, bueno, pues me voy a dar permiso. Hoy estoy triste, pues me doy permiso, ¿ya? Acepto que hoy estoy triste, además quiero llorar y quiero quejarme de toda esta pinche realidad, ¿no? Que sepa que no sirve, pero hoy sí quiero, ¿no? Hoy necesito, ¿no? Entonces voy a irme a casa, me voy a sentar solo y me voy a ver 5 veces seguidas los puentes de Madison para llorar todo lo que me surja, vamos, o sea, hasta que se me acabe la última lágrima ya, ¿no? O sea, porque hoy quiero darme ese permiso. Siempre que sea un permiso, y un permiso abre paréntesis como en el lenguaje escrito, pero también cierra paréntesis, ¿ya? Entonces, y luego vuelvo a tener carácter, ¿eh? Decía Goethe que el talento se forja en la calma, pero el carácter se forja en la tempestad. Y por eso decía también Eduardo Galeano que en los momentos como este, en los momentos de tempestad, dejemos el pesimismo para tiempos mejores, decía. O sea que no son tiempos en estos momentos para dejar que nuestra energía se diluya en el pesimismo, en la resignación, en solo el coraje del enojo, en tal, sino en esa fortaleza de decir, primero tengo que sobrevivir, y que además quiero hacerlo, como dijo Víctor Frankl en los campos de concentración, ¿de acuerdo? Y luego creo que si la esperanza es el primer elemento que me permite empezar a caminar dentro de un futuro incierto, el motor que me va a permitir hacerlo es la confianza. Y este es otro tema muy de coaching, ¿eh? La confianza no es seguridad. Claro, voy a poner una metáfora, porque yo soy mucho de metáforas, ya me vais viendo, ¿verdad? Cualquiera de vosotros habrá conducido alguna vez por una carretera que no conoce, en invierno, con lluvia, con nieve, ¿de acuerdo? Y este tipo que va manejando ahí en esas circunstancias puede ir tranquilo, con la música puesta, cantando, incluso con la música. ¿Por qué? Si no conoce la carretera. No tiene ninguna seguridad de lo que hay detrás de esa curva, porque lo que tiene es confianza. Lejos de ser sinónimos, son casi antónimos. La seguridad, de nuevo, es pedirle a la carretera que me diga cómo es. Y cómo es hasta el final, porque si no, no puedo manejar, ¿ya? Y la confianza es confiar en mi habilidad para llevar esta máquina adaptándome a las circunstancias de la carretera. Por supuesto que si el terreno está resbaloso y nevado, voy a ir más prudente. Si después de esa curva hay baches, topes, agujeros o un leño en el camino, voy a saber frenar, ir con más cuidado, etcétera, etcétera. Esa confianza es la que nos permite manejar. Bueno, pues esta metáfora que todo el mundo la experimenta
cuando lleva un auto, mucha gente por lo menos, menos los inconscientes, debería ser igual para vivir, porque en el vivir nos pasa exactamente igual. Vemos lo que vemos hasta detrás de la primera curva, ¿ya? Pero si yo confío en mis cualidades para ir manejando la realidad según se vaya presentando, puedo caminar por la vida como puedo manejar por una carretera los kilómetros que sea y en las circunstancias que sean. ¿De acuerdo? Deberíamos poder, sin embargo, no es tan fácil. Ahora, la energía que nos va a permitir hacer eso es la confianza. Seguridad no tenemos ni tendremos. Igual que en la foto anterior, si veíais esa foto, ese tipo no tiene ninguna seguridad de que no se va a caer. Si hace lo que hace, porque tiene enormes dosis de confianza en su propia capacidad. Por eso, esa frase que me gusta tanto de decir que el águila no teme que se quiebre la rama porque confía en sus alas. ¿Ya? Siempre les digo de broma a mis alumnos, ¿cómo sería esa frase en términos de seguridad? Pues algo así como, ojalá no se quiebre esta pinche rama porque me mato, ¿no? O sea, quiero decir, la seguridad la ponemos en la rama, la confianza la tengo en mí. Entonces, es una forma completamente distinta de afrontar la vida, ¿de acuerdo? Así que, sin alargarme más, yo creo que esas 4 cualidades hoy son esenciales, tanto en lo personal, para el bien vivir personal, como en lo organizacional. Creo que son 4 elementos del nuevo liderazgo de forma esencial, ¿ya? Y para terminar con el bien vivir, hay una que se repite, como vais a ver, pero hay 5 cualidades que yo trabajo con mucha profesión. Uno, también lo hemos mencionado, que es la aceptación. Lo que es la realidad, y solo a partir de ahí puedo gestionar. La aceptación de lo que soy, la aceptación de lo que son los demás y la aceptación de lo que es el mundo y la realidad. Aceptarlo. Las cosas son como son. Y a partir de ahí la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué está dentro de mi 100%? ¿Ya? La confianza, porque, insisto, es el motor de todo. Si no vivo en confianza, voy a vivir en el temor. Y el temor es muy distinto del miedo. El miedo es circunstancial. El miedo es una emoción que surge por algo que pasa. Por ejemplo, mexicanos y chilenos compartimos, y digo, me estoy sintiendo mexicano en este momento, pues eso, muchos enojos de la madre tierra, ¿no? De la Pachamama, que se mueve a veces y nos da pues grandes sustos y tal, y vosotros vivisteis en el sur unos años y nosotros aquí también hace unos años, ¿de acuerdo? No puedo tener ninguna seguridad de si eso va a pasar, pero tampoco puedo vivir en el temor permanente a que pase todos los días. Es cuando hay un terremoto, y los chilenos ahí sois maestros normalmente de gestión, precisamente por la experiencia, ¿no? Sabéis moveros muy bien en esas circunstancias. Pero en el momento del temblor hay miedo, por supuesto, claro. Y si entra un león por esa puerta de mi despacho, también tengo miedo. Pero vivir todos los días de mi vida temiendo la posibilidad de que entrase un león por esa puerta, o vivir todos los días de mi vida temiendo la posibilidad de que la tierra tiemble, eso es temor. El temor es un miedo al futuro, es un miedo a lo posible, es un miedo anticipado. Y eso es una cárcel de vida. Y eso tiene que ver con la falta de confianza, con la falta de autoestima. Algo similar pasa con la autonomía. También hay otra distinción importante aquí, y es que no somos seres independientes, somos seres relacionales, ¿no? Pero sí somos seres y debemos ser seres autónomos, ¿no? Y la autonomía, para empezar a desarrollarla, tengo que tener autonomía emocional y autonomía cognitiva. Y la autonomía cognitiva es saber pensar por mí mismo, porque si yo no sé pensar, otra persona va a pensar por mí toda la vida. Voy a ser un seguidor toda la vida, de alguien. Y ojalá sea de alguien bueno, porque si caigo en manos de un mafioso, pues voy a seguir un mafioso. O sea que, ¿ya? Pero yo voy a seguir a alguien, porque yo no sé pensar, yo solo sé obedecer. Hay personas que temen permanentemente que su jefe les pregunte eso. ¿Y usted qué opina? Digo, yo. Y se quedan paralizados, se hacen pipí en los pantalones. Y cuando tienen un poquito más de confianza, le dicen, jefe, usted dígame lo que tengo que hacer y yo lo hago. Porque ya estoy aquí yo puesto con la empresa. Pero deje de preguntarme qué opino, ¿no? Usted dígame lo que hay que hacer. Soy un hacedor, soy un seguidor, soy un obediente, pero no soy un pensador. Y por lo tanto no tomo decisiones sobre mi vida, sino que asumo las decisiones de otros. Guilford, que era un psicólogo del pensamiento, decía que el pensamiento autónomo, el pensamiento inteligente, decía él, requiere 3 tipos de pensamiento consecutivos. El pensamiento analítico, analizar
la realidad, lo que está pasando, lo que es, seguido del pensamiento divergente, que es el pensamiento de posibilidades, qué opciones tengo frente a esto que está pasando, y terminando con el pensamiento convergente. De todas estas opciones que tengo, ¿cuál es la más funcional, la más operativa, la más eficiente en estos momentos? ¿Ya? Entonces, fijaros que esto en el mundo del coaching son tres grandes preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Qué posibilidades que puedo hacer? ¿Y qué decido hacer? ¿Qué elijo hacer? ¿Ya? En el mundo de la empresa igual, para tomar decisiones. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué elijo hacer? ¿Ya? En el mundo del pensamiento divergente es el pensamiento creativo también. Así que, y la autonomía emocional, que es eso, gestionar mis propias emociones. Las emociones no se eligen, por lo tanto no se pueden controlar. Yo no voy a dejar de ser, no puedo controlar el miedo, lo puedo gestionar para que sea funcional, pero no lo puedo controlar. Y no puedo controlar si lo siento o no. Tampoco elegimos lo que sentimos. Lo que sentimos, lo sentimos. Pero luego podemos hacer que sea funcional. Y por último, dos cualidades que no requieren demasiada explicación, pero no por ello son menos importantes, que son la generosidad y el agradecimiento. ¿Ya? Entonces, para terminar un poco y entrar en la parte de hablar, pues yo agradezco mucho vuestra generosidad por haber estado ahí escuchando todo este rato. Así que, pues nada, muchas gracias. Termino con una frase que a mí también me cambió la vida y es que decía Confucio hace nada menos que 2600 años que todos tenemos dos vidas y que la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. ¿Ya? Que es cuando realmente empezamos a dejar de ir por la vida sobreviviendo y empezar a vivir y hacernos cargo de ella, de nuestra vida. A mí me costó casi 50 años de mi vida y hoy dedico mi vida a que otros se den cuenta antes que yo, sean menos torpes que yo en darse cuenta de eso. ¿Eh? Esa es un poco la conclusión. Pero a partir de ahí es trabajo. Bueno, pues esto era. Manuel, ¿ya te oímos o no? Algo le pasa a tu... ¿Le has dado a tu computadora algo en el micrófono? Mira a ver en la flechita que hay. En la flechita que tienes al lado del micrófono, del silenciar ese. Los demás, Viviana, háblame tú, a ver si te oigo. Sí, yo escucho perfecto, pero a Manuel no lo escucho. No, Manuel. Igual está pensando solo, y a lo mejor ni siquiera está hablando. Vete a saber. Nos lo dejamos fuera. Vete a saber. Sí. No, pero investiga porque antes te oíamos perfecto. Es algo que le diste a tu compu. No sé si los demás... Abramos, ¿no? Un espacio de compartir, si he dicho muchas tonterías, y dudas, preguntas, opiniones, insultos. Yo tengo una curiosidad que tal vez está un poco fuera, no sé si fuera, pero era a propósito de tu experiencia en ecología emocional, lo que hiciste en México con los mexicanos, que me pareció... Yo vivo aquí, así que estamos haciéndolo, seguimos teniendo ya 13 generaciones es un modelo español que, digamos, es una metáfora que recoge de la ecología ambiental todo y lo lleva hacia el interior. Lo que es afuera es adentro. ¿Ya? Entonces trabaja mucho con toda la metáfora. Y la ecología ambiental trabaja con 4 grandes ambientes que son, con 4 grandes elementos que son las energías, los territorios, los climas y los vínculos entre las especies. Entonces, llevado al terreno interior, decimos, en energía solo había de 2 tipos, decía Einstein en la física y Erich Fromm en la psicología, ¿no? Las energías que construyen y las que destruyen, ¿no? Entonces ahí buscamos desarrollar una mentalidad creadora, no creadora de ideas, sino que lo que haga sea constructivo, cree y no destruya. O sea, y ahí ya tengo ya un primer checklist importante, ¿no? Yo hablo contigo y digo algo inconveniente, ¿no? Tonta, por ejemplo, perdón. Digo, esto que le acabo de decir a Viviana, ¿construye o destruye? O sea, podemos empezar a hacernos cargo, ¿no? En cuanto a territorios, lo he mencionado hace un rato, es importante ser autónomo porque nos movemos en muchos territorios emocionales distintos, en territorios relacionales distintos, en territorios culturales distintos, en territorios profesionales distintos. Entonces son todo un manejo y también en jardines emocionales muy diferentes. Entonces tengo que ser autónomo para ser buen gestor de... En cuanto al clima, todos somos un pequeño factor climático del clima de los ambientes que vamos creando. Y ahí
ecología emocional quiere trabajar siendo factor climático pacífico, llevando paz y serenidad en vez de otro factor climático, ¿no? O sea, y en los vínculos, pues amoroso, afectivo, por lo tanto el modelo desarrolla una personalidad que llamamos capa, ¿no? Creador, autónomo, pacífico y amoroso. Pero esa es otra maestría que dura 2 años también. Todo está bien, gracias. Sí. Nada. Alguna charla de desafío coaching fue sobre eso. Bueno, el anfitrión se nos ha ido, entonces yo tengo que gestionar. Por favor, los que... A mí me gustaría, somos 14 personitas humanas, así como para interactuar un poquito, ¿no? Preguntas, comentarios, opiniones, experiencias personales, cómo lo estáis pasando en este momento. Y si algo de lo que hemos visto... En México usamos el concepto de me cayó el 20, como que me sacudió, me dijo algo, me llevo algo de aquí, ¿no? O sea que, pero compartamos un poquito, ¿no? Porque si no, o sois tímidos, los chilenos nunca han sido tímidos. No. Perdón, Manuel puso en el chat que se quedó sin micrófono, pero pide que preguntemos libremente, ustedes libremente, así que se puede abrir el micrófono y... incluso esclavamente, pregunten como quieran, pero pregunten. ¿Ya volviste? ¿Ya volvió? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Por fin. Ah, era la hora de la tarde entonces que se te quedó muda a esa hora. Mil disculpas, y la verdad es que me apareció un aviso de reiniciar la reunión para poder tomar el audio, entonces voy a parar todo por mí, me aguanto así que mil disculpas, estas son las tipos de cosas que pasan durante una conferencia virtual, son parte de los quiebres que no ocurren. Oye, lo que es. Rafael, primero que todo, muchas gracias. Cuando no hay ninguna pregunta me asusto, porque sí, está todo tan claro que no hay pregunta, o está todo tan oscuro que uno no sabe ni por dónde empezar. Caroline. Ya que... Sí. Hola Rafael, ¿cómo estás? Soy Caroline y quería, y lo que me resonó mucho aquí fue la reflexión que dejaste hace poquito sobre el querer con, y cómo el querer con nos pone el desafío de amar la imperfección ajena. Esto me resonó muchísimo con lo que vengo trabajando, que es el dejar aparecer al otro como puede, como está constituido, como sabe ser, como puede ser. Me aparece como un gran desafío de aprender a gestionar ese amar así grande. Pero fíjate, Carolina, primero, aceptar al otro no quiere decir, cuando hablamos de perdón en coaching, es un perdón interior para vivir bien yo, tampoco quiere decir una exoneración de responsabilidad, ¿no? O sea, que yo puedo perdonar y aceptar, pero esto no se ha acabado, no cerca de mi vida, ¿no? O sea, pero lo que sí es cierto es que cuando tú, que a pesar de que no lo parezcas, debes ser imperfecta también, ¿no? No lo parece, pero debe serlo. Cuando tú le haces daño a alguien que quieres mucho, lo primero que quieres es ser perdonada. Lo primero. Por ejemplo, ¿tienes hijos, Carolina? Tengo 2 hijos varones de 15 y 18. Exacto, pues a esa edad, 14, 15, los hijos, hay ese momento de matar al padre, ¿verdad? Hay un momento que dicen, te odio porque me has estropeado la vida, me has destrozado la vida. Y si vemos que hay dolor genuino, si hay sufrimiento, chico, incluso sin saber qué te he hecho, hijo, porque los padres no siempre sabemos lo que hacemos, decimos, pues perdóname, pero hijo, ¿vale? Y sin embargo, cuando miramos hacia atrás, a veces nos cuesta años perdonar lo que hicieron nuestros padres con nosotros. Y eso es una incongruencia, Carolina. Quiero ser perdonado, pero me cuesta perdonar. Es una fuerte incongruencia. Entonces, si yo quiero ser perdonado porque sigo siendo merecedor y además lo he hecho sin querer y no había mala intención, ¿por qué vemos siempre esa mala intención en el otro? Ellos sabían. Entonces, ese reto es importante. Y a mí, digo, cuando lloraba con 14 años, digo, no tenía conciencia de por qué. Pero ese verso me golpeó y de alguna manera intuitiva lo sentí así. Querer con me da un poder
me cambia el sentido del querer, del amor. No es querer a. Y te agradezco porque me ha quedado como algo muy, muy precioso y muy inspirador para mí. El querer con, el ser con el otro, y cambia mucho cuando cambiamos la confusión, es así. Pues te recomiendo que busques el disco de Serrat a Miguel Hernández y escuches la elegía cantada, porque, eso es porque el verso entero es maravilloso, aunque es una elegía, y la única música posible es la que le puso Serrat. Vas a llorar, pero es muy emocionante, igual que Las nanas a la cebolla, la que le hizo a su hijo. Él estando en la cárcel, su mujer le escribe una carta diciendo que solo tiene unas gotas de una cebolla exprimida para alimentar a su hijo. Y escribe una nana, que llaman Las nanas de la cebolla, que no tienen desperdicio. Escucha el disco y te vas a acordar de mí. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos, te vas a acordar de Miguel Hernández, pero bien poquito también. Manuel. Sí, Rafael, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí, vale. Yo delante, cuando te quería preguntar, porque tú tocaste un tema que yo encuentro súper potente, que es el tema de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad versus la debilidad. Y yo durante mucho tiempo, y yo creo que todavía, no creo que sea en mí un proceso superado, pero durante muchos años, para mí estos conceptos eran sinónimos. Vulnerabilidad es exactamente lo mismo que debilidad. Entonces, yo no quiero ser vulnerable porque no quiero ser débil. Entonces, iba por la vida como con un escudo o una coraza, una armadura emocional para no mostrarme vulnerable porque me van a ver débil, me van a dañar. Te lo pongo en metáfora. Para que, vale. Sí, imaginar por un momento que yo tuviera solo una imperfección, todo lo demás es perfecto, ¿no? Y está aquí, está aquí. Entonces la puedo tapar, puedo ir así por la vida y entonces parezco perfecto. Claro, la gente me ve por la calle andando y diciendo, este tipo anda raro, ¿no? Pero cuando los seres humanos no tenemos explicación para algo, buscamos una explicación y nos tranquilizamos con alguna, aunque no sea verdad, ¿no? Y entonces alguien le dice, es que es español. Pues será que caminan así en España, será torero, vete a saber, será torero, ¿no? Ahora imaginaros que tengo dos, y está aquí la otra. Entonces voy a seguir por la calle y digo, será un torero preocupado por algo, ¿no? O sea pero se le ve perfecto al tipo, es raro, pero perfecto, ¿no? Ahora imagínate que tengo tres, y entonces ya tengo que ir así, o cuatro. Y si voy así por la calle, y no las puedo tapar todas, pues alguna vez alguien me va a decir, ¿no? Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿a ti qué te pasa? Porque es raro ver a un tipo así por la calle, ¿no? Si ves a un tipo así por la calle, pues vas a preguntar, ¿qué te pasa? ¿Qué haces? Este tipo no se va a dar cuenta de decir, claro, es lógico que me pregunten eso porque es raro ir así por la calle, sino que se va a preguntar cuál de las cuatro se me está viendo. Y encima me enojo más. Y encima voy a decir, a mí no me pasa nada. ¿Y a ti qué? Pues ocúpate de tus cosas y tal. Pero voy así todo el día. ¿Qué va a hacer este tipo nada más entrar en su casa, Manuel? ¿No? Ya estoy en casa. Aquí estoy en territorio seguro. Aquí puedo ser yo. ¿De acuerdo? Claro. Si aquí puedo ser yo lo llevásemos puesto por la vida, pues es mucho menos desgastante de energía ir así por la calle. Y si alguien me dice, mira, tienes una imperfección aquí, digo, ya lo sé, si es mía. O sea, ya la conozco, ¿no? Y aquí tienes otra, digo, pues también, ya la conozco, ¿no? O sea, tienes la nariz así o lo que sea. Es decir, en realidad, ese temor que hace esa sensación de vulnerabilidad, debilidad, es vivir temiendo el juicio ajeno. Y es que nos educaron en eso, es que nos han educado en eso. Yo digo que los seres humanos nacemos tan dispuestos y disponibles para el amor, tan, que no tenemos plan B. Y como no tenemos plan B, cuando la realidad no es amorosa, pues no sabemos qué hacer. Y entonces primero nos sorprende y luego nos protegemos como sabemos, o escondiéndonos o agrediendo. Primero nos escondemos y luego nos dicen, no, pues tú ataca, si te pegan, pegas, si tal, no sé qué, cuántos, tal, ¿vale? Y entonces aprendemos otras conductas que no son funcionales, que a lo mejor nos sirven para sobrevivir si el entorno es muy peligroso, pero no nos sirven para bien vivir. Entonces, hemos aprendido eso todos, querido, esa interpretación de vulnerabilidad, debilidad, así hemos crecido todos muchos años. El problema es cuánto tiempo tardo en darme cuenta de que no son sinónimos, ¿no? O sea, sí. Pero es así, es una realidad.
No, te agradezco mucho el traerlo, Rafael, porque yo hace muy poquito tiempo que logré entender la diferencia cognitiva, pero el proceso emocional y corporal de entender la diferencia, de vivirla y de experienciar eso es distinto. Y lo conecto con otro que comentaste tú, que era de los apegos, que muchas cosas de estas nosotros las aprendimos desde pequeños, desde muy pequeños, en nuestra primera edad, la primera infancia. Y tenemos estas como creencias o aprendizaje como equipajes emocionales que los arrastramos y los trasladamos durante toda nuestra vida como apegados a una cierta creencia, y que claro, que en algún momento quizás fue necesario o útil, pero esa etapa ya pasó, y pasó hace mucho rato. Y ya es que mira, grandes, no, termina, perdón. Te digo que después ya de grande, no, eso que quizás en algún momento fue útil, hoy día ya te limita. Y esa coraza o ese escudo que me protegió, hoy día no me deja o no me permite como persona crecer, desarrollarme, interactuar. ¿Te fijas? Caroline, tú eras mamá, ¿no? Me dijiste, ¿verdad? Caroline, ¿tú te acuerdas? Las demás, ¿no? ¿Cuántas mamás hay ahí? Claudio, baja la mano. Digo, perdón. La abuela vale. ¿Cuántas de vosotras os acordáis de lo que sentisteis en el minuto 1 que os pusieron al bebé aquí, así en el pecho? Nada más salir. Minuto 1 de su vida. ¿Os acordáis lo que sentisteis? Y a lo mejor hasta lo que pensasteis en ese momento, ¿no? Algo como ser, cuando salgas de la universidad y te hagas abogado, te voy a querer mucho, o algo así pensasteis, ¿no? No. Nada de eso, ¿no? No, el pensamiento es un amor incondicional. ¿Y qué significa la incondicionalidad? Significa dos cosas. Tú no tienes que hacer nada para que yo te quiera, y todavía más, tú no puedes hacer nada para que yo deje de quererte. Eso es incondicionalidad, ¿ya? El problema es que incluso a las mamás a veces, pero y a los papás también, a lo largo luego de la educación primaria, de los primeros 6, 7 años, se nos olvida irle recordando eso al niño. Y le educamos solo porque creemos, a eso le llamamos educación, al que aprenda a hacer las cosas, y le educamos solo con los verbos condicionales, ¿ya? Qué malo eres, qué egoísta eres, qué eres, pues, ¿vale? Y luego a veces, con mucho cariño, lo pido perdón lo que voy a decir, pero que a veces, ¿no?, las abuelitas todavía lo estropean mal, ¿no? Porque llegan a casa, ¿no?, y le dicen, Manolito, si se llama Manolito, claro, si no tiene un problema, mucho peor la abuelita, sobre todo. Manolito, dale un besito a la abuelita, que ya llegó la abuelita, ¿no? Que puede ser abuelito también, ¿eh? Y Manolito con 3 años dice lo que le da la gana todavía. Y entonces dice, no me da la gana, que tienes bigote y pinchas. Suta, el ego de la abuelita ya, por aquello, no se dispara. La abuelita ofendida dice, ¿qué niño tan malo eres? ¿Sabes lo que te digo? Que si vas así por la vida no te va a querer nadie. Suta madre, ¿qué le está diciendo la abuelita? Tú tienes que... Perdón por las abuelitas, ¿eh? Que no... Son las abuelas viejas. Exacto, las abuelas vale, nuevas vale, no decimos eso. No, perdón. En el pelo, porque a los chicos no les gusta que los besen. Me refiero a las abuelas viejas, por supuesto, pero que no estoy acá hablando no hay de ti. ninguna. No. Tú en tu casa. Ya No, acá no hay en tu casa ninguna. no hay ninguna. Ay, Dios mío, siempre se me ofende alguna, pero no, perdón. No. Es que no es una realidad actual. No, sí, sigue pasando, Cristina, sigue pasando bastante, más de lo que pensamos. Ten en cuenta que tu nivel de conciencia no es el nivel de conciencia del mundo, y es decir, que sigue pasando, yo lo veo muchas veces en coaching, muchas veces. El mensaje puede ser así o parecido, pero el mensaje es, si no haces lo que los otros esperan de ti, no vas a ser merecedor de que te quieran. Entonces, el mensaje primigenio de incondicionalidad, el niño desaparece. Y cuando alguien vive pensando que en lo que hace se juega el ser querido o no ser querido, entonces vive en el temor continuo, porque claro, si hace algo malo lo esconde. Y si hace algo bueno, quiere que sea lo bueno es lo que al otro le guste, ¿no? Yo veo casos todos los días así, de falta de confianza, de falta de autoestima, etcétera, etcétera, ¿no? Y, si y en directivos de empresas, altos directivos. Entonces, todavía hay mucha realidad. Y si tú me permites, Rafael, esto me conecta con cosas que veo en mis coaches,
que son una forma de ser desde un lugar muy, muy del consentidor, ¿sí? El consentidor, el que está El siempre... que quiere gustar. Claro, el que está siempre tratando de, al fin y al cabo, de complacer, el complaciente, ¿no? El personaje complaciente, pero siempre buscando Porque ahí se la una juega. mirada de Siente que se la aprobación. juega. Sí, sí, de aprobación. Claro, claro. El Gerente. ser o no ser se la está jugando en que el otro me diga que soy o no soy, que valgo o no valgo. Yo tengo sangre andaluza, María Cristina, no te ofendas, era una broma. Y los andaluces exageramos. Yo también. Pero sin exagerar, la realidad es que ocurre mucho. No, digo exagerar en el ejemplo de la abuelita, que efectivamente hoy las abuelitas ya están. Yo Ya son también abuelas soy- del siglo XXI. Acabo Mi de ser abuela era abuelo. andaluza, así que nada, Pues, estamos parejos, hijo. Entonces mi abuela decía, ya hace miles de veces que yo las cosas las digo solo una vez. Cuando se enojaba me decía eso. Entonces, pero en la realidad, como dice Caroline, ocurre mucho y sigue siendo un factor de enormes dosis de sufrimiento en seres humanos adultos, ¿ya? El no sentirse merecedor de forma incondicional, incondicional, porque eso es lo que lleva necesariamente a sentir de nuevo que esa vulnerabilidad es debilidad, claro. Es que si hago algo malo no me van a querer. Mientras que el mensaje totalmente es... lo que vos estás diciendo. La verdad, ahora hablando en serio, te comparto totalmente Claro. y lo veo en mis sesiones también de coaching que hago y bueno. Pero creo que también está cambiando, ¿no? O sea que a los personajes en cuales uno va... Es como una revisión de personajes, ¿no? Y creo que las abuelas de ahora ocupan un lugar realmente maravilloso. Sí. Lo veo con muchas amigas mías que no son coach, que son mujeres que no tienen... Y que dan amor incondicional. Amor incondicional, pero y sin estar que tú tienes que hacer o que... Claro, no. sin estar conectadas con el mandato porque ya no son papás, son abuelas. Exactamente, Claro. exactamente. Sí. Y eso Ya, voy a abandonar mi ejemplo ya. Claro, eso me parece que está tan bueno porque están ocupando un lugar maravilloso en la sociedad. Sí. Y a los nuevos niños les están poniendo otra cosa en su cabeza. Bueno, y de hecho en este mundo donde la mujer es trabajadora ya, en gran medida, muchas veces los abuelos son los que están cubriendo gran parte de la jornada afectivo-emocional de los niños pequeños, ¿no? No, por supuesto. O sea, que y estas abuelas no crían a sus nietos como han criado a sus hijos, porque han sabido ver lo que dijiste al principio, ¿no? Ver los errores o qué pasó acá y poder aprender de lo que hice. Y eso es lo maravilloso. Sí, voy a abandonar el ejemplo, lo voy a remodelar, ¿no? Bueno, pero lo que sí hablo es que cuando habla el ego herido, y el ego herido es reivindicador y es acusador en ese sentido, ¿no? Porque creo que en la vida hay dos lugares desde los que vivimos, que son el ego y el amor. Desde el ego competimos y desde el ego compartimos, buscamos compartir, ¿vale? Por eso había una frase de un maestro mío también, un exobispo, que dejó de ser obispo para irse a Brasil de misionero, Pau Casaldáliga, que decía, ¿para qué quiero tener razón si pierdo la relación? Y cuando el ego se pone a competir, dentro incluso de la pareja, pues empieza ahí el problema es que compiten simultáneamente, ¿no? Yo otra vez voy a exagerar, ¿no? Pero digo, yo ahora estoy enojado contigo, pero para que veas que te quiero, cuando tú vengas a pedirme perdón, yo amorosamente te voy a perdonar, ¿no? Esa es la cosa. El problema es que ella está haciendo exactamente lo mismo. Digo, no. La enojada soy yo y yo no voy a ir y ya vendrás tú cuando quieras o cuando tengas hambre, pero ya vendrás tú, yo no voy a ir. Entonces, fíjate que en el amor de pareja, hay un momento en el que si aparece el ego empezamos a competir. Es como ir al gimnasio del desamor. A ver, ¿cuánto tiempo puedo estar enojado contigo sin que me importe?
¿vale? Sí. Entonces, y cada día es un poquito más, porque es un gimnasio, ¿no? Entonces, pues llega un momento en que a veces aquello se debilita tanto que se rompe, ¿no? Así que, y sin embargo, a veces, por eso el perdón lo pedimos frente a un acto de responsabilidad de algo que he hecho mal, o incluso sin tener conciencia de haber hecho algo mal. Si tú te sientes mal, sin tener conciencia, te pido perdón para recuperar la relación. No por tener conciencia de haber hecho algo mal, sino para cerrar este capítulo y volver un poco a estar bien. Me da igual. De lo que sea que te haya hecho, te pido perdón. Da igual, no sé. Rafael, yo tengo algo que comentar, Viviana. no sé si todavía hay tiempo. Sí, tú tienes tiempo, Viviana, yo creo que sí. Fue a propósito del liderazgo y porque yo he hecho trabajado más con organizaciones. Y algo que me impacta, o sea, efectivamente me impactó, que es el tema de la desesperanza. Esto de no tener ni siquiera la certeza de que existen posibilidades. Y lo unía a algo que tú dijiste de los seguidores. Usted, jefe, no importa, dígame lo que hay que hacer nomás. O sea, esa como sentimiento o posición de tantas personas en las organizaciones que ni siquiera creen que es posible el que ellos participen o co-creen en esta vida. No sé cómo formar esos liderazgos para volver la esperanza a tus colaboradores. Eso a mí Pues mira, me conmueve enormemente. hay una frase que uso, que tengo, que he escrito y que es el origen de toda una charla sobre el liderazgo, que tiene que ver con el liderazgo que alumbra o el liderazgo que deslumbra. Y cuando el liderazgo se hace para deslumbrar, yo lo que genero son ciegos seguidores. Entonces, porque el liderazgo es una palabra que remite a personas, no se lideran proyectos, no se lideran procesos, no se lideran objetivos, se lideran personas que van a hacer eso. Entonces, el liderazgo es desarrollo de personas, el líder es un jardinero, ¿ya? Entonces, ahora, si lo hace desde el ego, lo hace para ser admirado, no lo hace para desarrollar. El objetivo último es para ser admirado, ¿ya? Y si lo hace para alumbrar, pues entonces dice, yo soy jardinero, riego el jardín y luego cada planta crece por donde ella es capaz de crecer, ¿ya? Entonces tengo una frase que dice que el cielo está lleno de estrellas las 24 horas del día, pero solo se ven cuando el sol se va a dormir. ¿Estás de acuerdo? Entonces, muchas veces el liderazgo no solo tiene que ver con generar luz en los otros, ¿no? Sino simplemente con darles espacio para que brillen, porque el brillo ya lo tienen. Hacérseles creer, ¿no? Y a veces, Mandela decía, para ser un gran líder a veces hay que saber dejar de serlo. A veces hay que saber apartarse, ¿no? En Chile tenéis una frase que a mí siempre me gustó mucho, que es ¿no? Como estar en el chorro, ¿no? El centro de mesa, ¿no? Por un lado, ¿no? Ser centro de mesa, ¿no? O subirse por el chorro, ¿no? Querer estar siempre ahí, siempre de protagonista, siempre ahí, ¿no? Florero. Entonces yo les digo a mis alumnos y a los empresarios y eso y tal, digo, oye, pues vamos a hacer algo distinto, ¿no? Los que estén muy acostumbrados a estar ahí siempre al sol y a la luz y en el centrito, que prueben a ponerse un poquito a la sombra y dejar que luzcan otros, ¿no? Y los que están siempre escondiditos detrás de la columna, en la sombrita, que no se les vea, que se atrevan a salir un poquito al sol y tal. Vamos a ver si cambiamos y a ver qué pasa, ¿no? Pero por eso creo que el liderazgo desde el amor es un liderazgo que busca alumbrar, ¿eh? El jardinero hoy tiene, como cualquier jardinero, tiene sus abonos, ¿no? Y uno de ellos, el primero, es generar confianza para que la gente diga, puedo decir una tontería sin correr riesgos, ¿no? O sea, voy a ser querido y voy a ser aceptado aunque diga una tontería, ¿no? Porque si yo tengo un ambiente de amenaza, ya me voy a callar la tontería, pero también me voy a callar la idea genial. Por lo tanto, confianza. Luego, curiosidad. Un líder hoy poderoso se basa más en la calidad de sus preguntas que en proveer de respuestas permanentemente. Porque las preguntas y las indagaciones son el gimnasio del cerebro. Si yo quiero que mi equipo empiece a pensar algún día de forma autónoma, tengo que hacerle preguntas, no darle respuestas, ¿no? Entonces, por eso digo,
esos 3 pensamientos que decía Guilford son 3 preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos y por qué? ¿Y por qué esta es mejor que otra? ¿Ya? Luego, la ambición de no conformarse, de sí aceptar, pero no conformarse, y la liviandad de crear también un clima y un ambiente de pasarlo bien, porque en las organizaciones hoy hay que pasarlo bien. En una organización donde haya mucha tensión, ¿quién se va primero, el mediocre o el talento? Pues se va a ir el talento, claro, porque el talento sabe que te encuentra otro lugar. El mediocre dice, pues me voy a quedar aquí sin que se note, no va a ser que en otro lugar no me contraten, ¿no? Entonces, hoy la responsabilidad del líder es crear un clima y un ambiente y valores, y, o sea, una cultura de equipo que sea realmente atractora de talento. Y eso requiere divertirse y pasarlo bien también, y reírse de tu propio ridículo también, ¿no? O sea que, en fin, es todo otro tema, ¿no? El liderazgo, pero aplica mucho, para eso hay que tener esperanza, porque el líder de hoy tiene que transmitir esperanza a sus equipos. Gracias. Perdón. ¿Y todos los hombres de este grupo son tímidos o qué pasa? Que no hay... ¿O me preguntan? Yo te quiero hacer una observación, Rafael, para defender el gremio. Me hiciste recordar un par de cosas y en este tema del amor. Y yo un concepto que acuñé mientras estudiaba en la universidad en el último año. Tenía un profesor que venía de Europa con muchos galardones, pero con una humildad brutal. Y él señalaba que había que tener un concepto lúdico en el trabajar, que tenía que ser como jugar, que no tenía nada que ver con esto de ser grave y ser irresponsable. Entonces, claro, porque estábamos apuntando a la productividad, y en definitiva, quienes hemos trabajado haciendo coaching a empresas, o quienes lideramos de alguna u otra manera algún tipo de organización, hay que tener ese sentido, y en eso se correlaciona con una persona que ya no está en este plano, y que a mí me marcó profundamente, y que es Facundo Cabral, claro. Y que decía, hagan las cosas solo por amor, porque el que trabaja todo el día, pero haga las cosas solo por amor, porque el que no ama en lo que trabaja, aunque trabaje todo el día, es un desocupado. Entonces, me marcó profundamente, y creo en esa energía que se genera y en ese vínculo que tiene que existir entre las personas en esta cuestión de ser seres relacionales. Porque en definitiva estás en este vínculo de sacar al exterior lo que tienes dentro, porque tú lo mencionabas, ¿cierto? Y me hace pensar eso en toda esta rama de cosas, y me hace pensar en estos principios herméticos, en que dice cómo es arriba es abajo y cómo es abajo es arriba, y el principio de la correspondencia. Entonces, me hace mucho sentido, y lo dejo para la reflexión. En mi primer libro, Maestros o Aprendices, hay un capítulo entero sobre el sentido del humor, ¿verdad? Y creo que la liviandad, que es un tema, me parece una cosa muy seria, y además me parece una muestra, primero, de inteligencia. Luego, el sentido del humor es algo esencialmente relacional, porque uno no se cuenta un chiste a sí mismo, ¿no? A mí mismo, solo por la calle, ¿no? Surge, digamos, sobre todo en la relación. Y luego es profundamente democrático. Voltaire decía de los fanáticos y dictadores, dice que buscan que se les tema, buscan generar temor, aceptan que se les odie, pero no hay ningún dictador y fanático que le guste que se rían de él, que tolere el sentido del humor. El sentido del humor es un rasgo profundamente democrático, ¿de acuerdo? En ese sentido. Y por lo tanto muy, muy relacional y muy importante, ¿no? Por eso digo yo, con un poquito de humor y liviandad, que a mí, y tocabas también el tema de la humildad, siempre digo que a mí me ha costado muchos años de mi vida conseguir ser el ser humano más humilde de Latinoamérica. Había otro más que yo, pero ya se murió. No. Pero creo que tiene mucho que ver. Hay todo un capítulo y para mí es un súper tema. De hecho, tengo un taller que se llama El humor en los tiempos del cólera, que a lo mejor es momento de recuperarlo. O sea que me parece que saber reírse, porque la vida nos pone sus cotas de drama, como estamos viendo. Ponerle yo drama a ese drama y aumentarlo de forma innecesaria no me ayuda en nada. Puede ser legítimo, pero no es funcional. Rafa, tendríamos que ser griegos para que fuéramos expertos en drama. Claro,
Sí, sí. No, no, pero a mí me gusta, y fíjate que uno de mis mejores amigos en el mundo, que es chileno, es la persona con la que más me he reído y, sin embargo, el empresario con el que más y mejor he trabajado en toda mi vida. Estuve 20 años trabajando allí en su empresa, yendo desde España 2, 3 y hasta 4 veces al año, y trabajábamos, pero nos entendíamos así. ¿Eh? Y luego ya el resto nos reíamos todo el rato. ¿Eh? Pero de puras tonteras, o sea que, porque al final yo creo que el sentido del humor es el gran detergente de las emociones, Claudio. Fíjate que yo tengo todos los días en mi trabajo una reunión que se llama gestión visual, que vemos todos los KPI, que son los indicadores de gestión. Entonces, me toca a mí, por mi cargo, liderar todos los días la reunión, y yo le comentaba a Manuel en una oportunidad que estuvimos conversando, que yo uso 3 conceptos, que llevo aproximadamente 5 años para que recién hoy día, hoy, con esta explosión de esta pandemia, han podido internalizar y están haciendo carne, porque antes pensaban que fumaba algo, me metía algo por la nariz o tomaba algo, porque no lograban entender. Entonces yo le decía, 1, tolerancia, 2, fraternidad, y 3, trabajo colaborativo. Tolerancia para entender la divergencia de caracteres que existen. Fraternidad para convivir con esos caracteres. Y 3, el trabajo colaborativo para entender que el problema del otro también es mi problema y que el otro es un legítimo yo. Entonces, hoy día cobra una vigencia importantísima esa capacidad de entender y de relacionarnos. Porque yo suelo decir que cuando trabajo con la aceptación, suelo decir que la aceptación para mí es más que la tolerancia y que la paciencia, porque tolerancia y paciencia pueden agotarse en algún minuto, sí, pero la aceptación no se desgasta. La aceptación es aceptación. Entonces, para mí es más potente que la tolerancia, aunque entiendo perfecto el concepto de tolerancia, por supuesto, pero cuando trabajo profundo con mis coaches, quiero que sean más aceptadores de la imperfección ajena que tolerantes con la imperfección ajena. Porque la tolerancia tarde o temprano termina desgastándose. Es el riesgo. No es por discutir, pero es por afinar el concepto, ¿no? Porque seguro que tú te refieres a lo mismo, ¿no? Sí, tienes razón, puede ser en una dimensión más profunda nomás. Sí, claro. Sí. Exacto, la tolerancia es más comportamental en el momento, pero en un largo vínculo en el tiempo, para que el vínculo no se desgaste. Porque fíjate, cuando nos casamos todos somos tolerantes con la pareja, pero 20 años después ya no tanto, ¿no? O sea que, ¿no? En España se cuenta siempre eso de cuando es novia dice que qué lunar tan bonito tienes en la boca, y cuando ya te has casado dice quítate el grano ese ya que tienes ahí. O sea que la percepción cambia, ¿no? O sea que, sí. Pero si esa aceptación no cambia, entonces sigue siendo ese lunar bonito que tienes en la... ¿De acuerdo? Cuando yo a veces discuto con mi mujer o ella conmigo y logro hacerle una broma y logro que sonría como que medio enojada, ¿no? Y no me hagas reír, que estoy enojada, y ya, pero empieza a reírse, aquello se diluye como azucarillo en café caliente, ¿ya? Así que el humor es un gran limpiador de emociones, digamos, tóxicas, ¿no? Creo que, y un lugar donde me río es un lugar donde me gustaría trabajar, siempre, por supuesto. Si además de trabajar me lo paso bien, pues fíjate, como yo aquí. Ok. ¿Ya? María Cristina, no te vayas enojada, ¿eh? O sea que, vale. ¿Eh? No, ofendida, digo. ¿Eh? Pero para nada, no para nada. Fíjate que la ofensa, igual que la prisa, es la otra enfermedad exclusivamente humana. No hay ningún animal que no sea humano que se ofenda. Para ver un animal ofendido tenemos que ver caricaturas, ¿no? Porque entonces la ofensa es exclusivamente humana porque lo que se ofende es el ego, siempre. No es... Y los es que tenemos no ego somos que nosotros. me toque a mí lo que me has dicho, así que no tengo que ofender. Ya lo sé. Ya lo sé. Mira, el otro día me preguntaba alguien, ¿cuándo hay que hacer explícito lo implícito? Digo, pues cuando lo implícito no se entiende por sí mismo, ¿no? Y el sentido del humor tiene mucho de implícito. Entonces, cuando nos contamos bromas y nos podemos bromear incluso uno a otro, sin tener que darnos explicaciones ni justificaciones, está ahí implícito porque que está de broma, al menos entre tú y yo. Aunque un tercero diga, ¡hala, lo que le ha dicho! Pero si tengo que hacerlo explícito, porque cuando alguien no entiende un chiste hay que explicarlo, ¿estáis de acuerdo? Y ahí pierde, no hay nada que le haga perder más la gracia a un chiste que explicarlo, ¿no? Okay. Pues eso, ¿eh? Que quede implícito entre nosotros que era broma, totalmente. Entre abuelos. Entre abuelos, exacto. Claro.
Yo los tengo Muy que bien. dejar. Les mando un besito a todos. Muchas Gracias, María gracias, Cristina, Manuel un placer. y Rafael. Un placer. Muchas Besos a gracias, todos. Rafael. Muchas gracias por el... No sé qué escribieron aquí. Ah, vale. Bueno, muy bien. Pues encantado, ha sido un placer, ¿no? Siempre estas Manuel, charlas ¿nos entre escuchamos de nuevo? No. amigos. ¿Cómo? No ¿Viviana? escuchamos a Manuel de nuevo. ¿Otra vez? ¿Qué te pasó? Bueno, Ah, se quedó sin audio otra vez. ¿y tú Pues nos escuchas, Manuel? te toca despedir a ti, Viviana. ¿Qué vas a hacer? Bueno, ok, entonces pues te agradecemos muchísimo, Rafael. Voy a tomarlo. Ha Mariano sido hace así con la boca como que lo dices tú, así. genial, ha sido genial el encuentro. Nos encantaría tener de nuevo algún encuentro y no sé, con algunos otros temas que quedaron. Hay muchas cosas que te podríamos preguntar o compartir. Así que agradecidos todos y la Otro día, colaboración de todos también. otro día a lo mejor lo hago más cortito y hablamos más, no lo sé. Eso, ¿no? Porque hay O te personas... ponemos un tema, un tema más específico, yo qué sé, ahí ya algo Ok. organizaremos y con Manuel alguna cosa, Ok. con chistes incluidos. Ah, sí, sí, sí. Hoy ahí podemos estar horas, ¿eh? O sea que o sea, algunos hasta son legales, ¿eh? O sea que, vale. ¿eh? Ahí veremos. Muchísimas Gracias, Carolina, ¿estuvieron gracias. bien? Sí, gracias. Manuel dice Me gracias a todos por encantó, participar. me encantó este espacio. Gracias, Rafael, un placer conocerte, un honor haber estado aquí y haber probado de tus pensamientos y de tu buen humor. Me encantó. Un placer compartido, gracias. Yo Rebeca. también quisiera tomarme la oportunidad de poder agradecerte profundamente, Rafael, por todas las distinciones que has traído al espacio. Hay muchas que me dejan resonando mucho y me deja mucho la reflexión. Me encanta que traigas experiencias cotidianas de la vida, porque siento que eso grafica aún más lo que estamos viviendo. Me encantó el concepto de la autonomía emocional, porque de hecho lo conecté con una situación que viví hoy día y que tiene que ver con eso, con no evadir ni dejar de escuchar la emoción, cosa que antes sentía que eso podría ser signo de debilidad. Hoy día siento orgullo de escuchar y escuchar lo que me quiere decir la tristeza, atenderla, vivirla y desde ahí gestionarla y no evadirla, considerando que yo trabajo en el área de educación en primera infancia. Y sobre todo por eso, porque siento que tengo una tremenda responsabilidad con los niños, es que desde pequeños tenemos que favorecer en ellos el expresar sus emociones, el conectar con ellas, el reflejarlas, el decir lo que sienten y cómo de ahí ir gestionando las mismas. Entonces, no quiero que hoy día esta infancia siga un poco sintiendo lo que yo sentí en algún minuto en mi infancia, el que era malo llorar, el que era malo enojarse, el que no había que expresar mucho porque se podrían aprovechar, por ejemplo, porque hoy día el yo haberla aceptado, haberla acogido, haber escuchado, me trae una profunda paz y tranquilidad a mi alma. Así Es tan que así, Marcela. me encanta. Es tan así que, fíjate, que el día que se dé el modelo de ecología emocional en las escuelas de primaria, y estamos empezando a querer hacer eso, a lo mejor crece la gente distinta. Yo el primer día de clase le digo a mis alumnos, les doy otra metáfora, y es que, igual que decía Miguel Ángel, ¿no? Todos, por el hecho de nacer, somos una botella del mejor vino del mundo, sin hacer nada, somos. Pero también somos la botella y también somos el tapón. Y a veces nos pasamos la vida queriendo incorporar cosas nuevas
cuando a veces el gran secreto es en quitarnos lo que nos sobra, como decía Miguel Ángel de su David, ¿no? Es decir, me está sobrando miedo, me está sobrando rencor, ¿qué me está sobrando? Porque si yo no puedo destapar esa botella, ni la voy a gozar yo, ni puedo convidar a nadie del vino excelente que soy. Entonces, pues creo que mi trabajo hoy va enormemente dirigido a eso, a que la gente tome conciencia de que son una botella de vino, son un Mozart, como decía Goethe, todo el mundo tiene un Mozart dentro, ¿no? No somos omnipotentes, pero somos enormemente poderosos y hay que tomar primero conciencia de ese poder para empezar a gestionarlo bien. Y parte de ese poder es el emocional. Claro. Así que, qué bueno. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quiero recordar, digamos, con Manuel, recordarles que iba a poner esto. Perdón, mientras hablas, porque me lo pidió Manuel. Un próximo encuentro en 15 días más, si no me equivoco. Perfecto. Y Manuel va a estar enviando los datos de él o la invitada de ese momento. Ah, perfecto. Aquí están los 2 libros ya publicados. Quiero decir que en septiembre sale otro que se llama Desafiando tus límites, compromiso con el bien vivir, que ya va a salir en septiembre por Amazon, así que se podrá comprar en papel en Chile. Estos están publicados en México, pero están en ebook en Amazon. Y bueno, pues ahí están mis redes, son siempre Rafael Calvet Coach, o sea que si alguien quiere, y el correo si alguien todavía quiere decirme algo más. Y yo, Manuel, ha sido un placer conoceros, es un placer compartir. Y siempre digo, de nuevo, ¿sí? Siempre digo, en el buen sentido de la palabra, que soy un hombre fácil, así que en materia dispuesta para cuando Manuel me busque. Eso nos gusta mucho. Y gracias a todos. Y nos vemos en 15 días más, los de acá, y esperamos a Rafael también. Veremos con Manuel ahí un próximo encuentro, si es posible. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a todos. Gracias. Besitos. Que estés muy bien. Gracias. Chao.